empezar. Buenas tardes o buenos días a todos, queridas compañeras y compañeros. En nombre de la directiva de la Asociación de Laboralistas del Campo de Gibraltar, os transmito nuestra más cordial bienvenida. Ahora que con estos medios telemáticos pues resulta la escenificación un poco más opaca, yo quiero saludar especialmente a nuestras compañeras Raquel, Lidia y Rocío, que están ahí detrás, cada una en el ejercicio de sus responsabilidades, aunque en estas cuestiones, pues por razón de protocolo, pues la imagen de la asociación pues la demos Emilio y yo. Dicho esto, nuestro primer mensaje, como siempre, es desearos salud para vosotros, para vuestros familiares y vuestros allegados, que hoy es el bien más preciado. Y como anticipamos en nuestra última webinar, desde la directiva de ALA hemos asumido que dentro de la asociación existen distintos intereses, distintos perfiles profesionales que, bueno, pues justifican que podamos atender de manera en parcelas concretas estos distintos intereses. A no todo el mundo le interesa la jurisdicción o a no todo el mundo le interesa la gestión. Y en atención a esto, pues hemos determinado que a pesar de que constituye un mayor esfuerzo, pues atender a todo este tipo de intereses con una frecuencia mayor de eventos, quizás con una menor participación. Lo que, bueno, también estamos satisfechos de que no está siendo el caso. En esta ocasión también nos apartamos nuevamente de lo urgente para atender lo que es importante porque bueno, hay cuestiones que son estructurales y transversales en nuestra carrera profesional y debemos atenderlas de manera constante. Yo, desde mi experiencia, son muchos años, garantizo que cuando nadie se acuerde de los ERTE, cuando nadie se acuerde de las exenciones o de las subvenciones, la Inspección de Trabajo nos reclamará por los contratos temporales que estamos haciendo ahora o por las fórmulas de externalización que estamos haciendo ahora o por la aplicación de los convenios que estamos haciendo ahora. Y de su lado, la Inspección de Hacienda nos revisará la estrategia retributiva de los administradores que hemos venido aplicando ahora. En ese momento ya no habrá marcha atrás, ya no habrá reacción para corregir cualquier error. Por eso, en nuestra filosofía, atender estas cuestiones estructurales en cada una de las parcelas. Y hoy, por ejemplo, pues para esto nos ayudará y nos acompaña Pedro Medina Lamadrid, que es compañero y amigo, al que antes que nada quiero agradecer el ofrecimiento y su magnífica disposición a colaborar con la Asociación de Laboralistas del Campo de Gibraltar, su participación desinteresada, particularmente cuando se trata de alguien tan formado, tanto en el plano práctico como en el plano teórico. Pedro es economista, es graduado social, es auditor, es profesor universitario, sobre todo un gran compañero y amigo. En resumen, nadie más solvente que él para abordar un tema que es muy interesante, como es la retribución de los administradores societarios, cuyo tratamiento pues, últimamente no parece todo lo pacífico que nos gustaría. Una vez finalizada su ponencia, Emilio dirigirá el debate o el coloquio que pueda suscitarse, las dudas que podáis plantear, que podéis hacer tanto levantando la mano a través del indicativo que tiene la plataforma, como dejando vuestras preguntas en el chat. Y él pues nos guiará por este coloquio y que lo trasladará al ponente. Yo, sin más preámbulo, ni perder más tiempo, paso la palabra a Pedro. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Félix. Yo creo que las palabras vienen más como consecuencia de nuestra amistad que de los méritos que uno tiene. Bueno, Emilio, a mí me gustaría compartir la pantalla y la presentación, si te parece. No sé si... ¿Puedes compartirla? Sí, ¿no? Dice, inhabilitó el anfitrión. Habilitarla. A ver si puedo hacerlo. Un segundito. Vamos a ver. ¿Dónde está compartir pantalla? Voy. Abajo. Ahora sí, ahora debería de poder. Ahora la puedo compartir, correcto. Eso es. Bueno, pues creo que ya estáis viendo la presentación, ¿verdad? ¿La veis? Sí, ¿verdad?
Sí, se ve. Se ve. Se ve. ¿Puedes ponerla en pantalla completa? Vale, bueno, pues yo hoy creo que tengo 15 transparencias, con lo cual voy a intentar ser breve. Esto va a tardar entre 30 a 35 minutos, no va a tardar más. Y porque creo que donde realmente vamos a aprender es después en el coloquio, en las preguntas y en lo que los compañeros pues, nos puedan ir aportando, ¿vale? Porque efectivamente en este momento vivimos un momento de transición, ¿verdad? Tenemos una situación que se ha producido como consecuencia de la reforma mercantil de la Ley 31/2014, que modifica la Ley de Sociedades de Capital, en estos apartados concretamente, una sentencia del Tribunal Supremo bastante polémica, que es la que trae a colación pues, todo lo que nos está ocurriendo, por ejemplo, con la inspección de Hacienda, que es la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018, así como las últimas resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, antes Dirección General de los Registros y del Notariado, y una resolución del TEAR de concretamente de fecha 17 de julio del 2020, que es la que la Administración ahora mismo nos está planteando. Bueno, todos sabemos que hoy en día una de las formas de ejercer una actividad empresarial es la de, para intentar evitar las posibles responsabilidades personales, es la de intentar realizarlo a través de una sociedad mercantil, ¿no? Y en esta sociedad mercantil nos vamos a encontrar una sociedad con un único socio, en la que además trabaja para ella y es administrador único, una sociedad familiar donde hay más de un socio y en la que uno es administrador y todos trabajan para ella, una sociedad en la que hay varios administradores, 2 o 3 socios y varios administradores, ya sean solidarios o mancomunados, que algunos trabajan y otros no. Y en ella nos vamos a encontrar administradores que cobran, administradores que no cobran, y que cobran como administrador con esas funciones ejecutivas o cobran como propios trabajadores. Todos conocemos empresas de construcción donde los propios socios y administradores trabajan para ella, pero además, como vulgarmente se dice, con las manos en la obra, ¿verdad? Esto es lo habitual y la pregunta sería, ¿pero es deducible como gasto societario? ¿Qué requisitos nos impone la norma mercantil, laboral y fiscal? Y como bien ha dicho Feli antes, la norma laboral próxima a reformarse, como todos sabemos. Bueno, pues, ¿cómo voy a enfocar este coloquio con vosotros? Pues va a ser, primero vamos a hablar de la referencia normativa, que yo creo que trae a juego el tema de los administradores, una breve reseña de la normativa mercantil, fiscal y laboral, y después voy a dar mis propias conclusiones, pero sean acertadas, pero que además que generen debate entre todos los que estamos aquí, porque es la forma de realmente sacar conclusiones de la jornada de hoy. Bueno, pues yo traigo aquí 4 normas que vamos a analizar. La primera es la propia ley del impuesto sobre sociedades y 2 artículos en concreto, el artículo 15 y el artículo 18. El artículo 15 es el que habla de los gastos no deducibles y el artículo 18 el que habla de las operaciones vinculadas, ¿verdad? Luego os voy a traer la propia ley general tributaria, donde aquí hay 2 artículos que son con los que realmente tenemos problemas, y uno es el 57, que le permite a la administración comprobar realmente los valores que nosotros ponemos en nuestras propias declaraciones, y el artículo 105, que es el que trae la carga de la prueba, que más o menos viene a decir que el que intenta hacer valer su derecho tendrá que probar los hechos de una forma válida en derecho. Bueno, luego tenemos a efectos laborales pocas novedades de momento. El Real Decreto Legislativo 8/2015, probablemente ustedes me podréis dar alguno más, ¿vale? Donde habla de la afiliación, tanto si van al régimen general o al régimen de autónomo, y la normativa mercantil por el Real Decreto 1/2010, que es el texto refundido de las sociedades de capital. Y en concreto los 5 artículos que ahí tenéis detallados. El 217, 18, 19 y 20, que habla de la retribución de los administradores, y el 249, que habla de las retribuciones de los consejeros delegados de las entidades. 217 habla de las remuneraciones de los administradores,
218 habla de las remuneraciones mediante participación en beneficios, 229 habla de las remuneraciones vinculadas a las acciones de una sociedad, y el 220 que le permite a la sociedad de responsabilidad limitada la posibilidad de que el administrador ejerza otras funciones, además de las propias ejecutivas o de las propias de las administradoras, ¿vale? El 249 nos va a hablar de algo que sí vamos a tener muy presente, y en el caso de los consejeros ejecutivos, que yo entiendo que también es válido para el resto de sociedades donde no haya consejo, y que es válido para el tema de los administradores, que tienen que tener un contrato específico donde se establezcan todas las remuneraciones que tienen. Bueno, pues sin más preámbulos, si os parece, entramos directamente en la ponencia, ¿bien? Y ya no hemos consumido transparencia, ¿vale? Bueno, la normativa mercantil, lo que nos dice. Bueno, el artículo 217, que es el artículo de la polémica, como ahí tengo puesta la transparencia, nos viene a decir que la ley presume que el cargo de administrador es gratuito. ¿Y por qué dice presume? Porque dice a menos que los estatutos sociales establezcan los contrarios, determinando el sistema de la retribución. Y el artículo 249, que es el que habla de las facultades del Consejo de Administración, cuando se nombra ese director ejecutivo, director comercial, director de ventas, comercial de ventas lo mismo, director financiero, etcétera, de relaciones con los proveedores. Cuando hay un Consejo de Administración nos dicen que cuando se haya nombrado ese consejero delegado y se le atribuyan funciones ejecutivas, será necesario que se establezca un contrato entre este y la sociedad. Y además nos dice que en el contrato se detallarán todos los conceptos por los que este consejero puede obtener una retribución. Después ya veremos todos estos conceptos y cómo están las facultades delegadas en la Junta, primero en los estatutos, después en la Junta y después en el propio Consejo de Administración, ¿vale? Y nos dice además que este contrato deberá ser conforme a unas retribuciones, una política de retribuciones aprobada por la propia Junta General. Es decir, que no le da libertad al propio Consejo para que éste pueda decidir cuál es la retribución de estos consejeros sin que haya estado controlada por la propia Junta General de Socios. Bueno, pues empezando por el artículo 17 y su concordancia, perdón, 217, y su vinculación con la ley del impuesto sobre sociedades, el problema viene a partir del 1 de enero del 2015, que es cuando se modifica esta ley del impuesto sobre sociedades y vamos a tener un apartado que es el 15F, que veremos ahora después a continuación, donde realmente se nos empieza a complicar las cosas. Hasta ahora estábamos muy tranquilos. Bueno, y además por la sentencia del Tribunal Supremo, que antes hemos dicho del 2018. Hasta ahora hemos estado muy tranquilos porque la ley del impuesto sobre sociedades, tanto la ley antigua como en la ley nueva, lo que nos decía es que no tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles las liberalidades. Pero más abajo nos decía textualmente, mire usted, las retribuciones de los administradores por el desempeño de la función de alta dirección u otras funciones derivadas de un contrato laboral, pues no se considera liberalidad. Con lo cual, bueno, pues ya no teníamos problema ninguno. Mire usted, yo tengo mi contrato laboral, tengo mi contrato con la sociedad, lo tengo registrado en el SEPE con independencia del régimen de seguridad social al que me tenga que afiliar, que si tenía participaciones en la sociedad, pues sabéis que teníamos que estar en el régimen de autónomo, pero bueno, y entonces, bueno, pues ahí no había ningún problema. El problema viene cuando se incorpora la letra F en este artículo 15 y nos dice que los gastos de actuaciones contrarios al ordenamiento jurídico dejan de ser deducibles. Es ahí donde realmente empezamos a tener problemas, ¿vale? Porque ahora veremos lo que ocurre con esta sentencia del Tribunal Supremo, que es la que nos ha complicado la vida a todos y a cada uno de los que nos dedicamos a esta situación, porque con los ERTE, con el ajetreo diario y con todo lo demás, pues mira, ponerte a revisar los estatutos, pues muchas veces que no se han hecho, ¿vale? Y ahora veréis qué ocurre.
Como digo, el problema radica en esta situación. Cuando alguien en la sociedad simultanea los cargos y las funciones, ¿vale? Es decir, alguien es administrador o miembro del consejo de administrador y además director o trabajador, ya sea director financiero, comercial, pintor, mecánico, asesor, etc. Y ahí es donde el Tribunal Supremo nos comenta que la sentencia del 26 de febrero del 2018 nos comenta que estas funciones hay que entenderlas no dualistamente, ahora soy administrador, ahora soy trabajador, sino que hay que entenderlas cumulativamente. Eso tuvo pues su reacción por parte de la doctrina y de la propia Dirección General de Tributos, pero el Tribunal Supremo aquí fue claro y concreto y además tenía una sentencia de la Sala de lo Social, ahora lo veremos, ¿vale? Una sentencia de la Sala de lo Social donde decía que se podía ser administrador y por otro lado se podía ser trabajador, y en la Sala de lo Civil pues nos vienen a decir que no, en esta sentencia del 26 de febrero de 2018. Esto es lo que se ha conocido como la teoría del doble vínculo. Mire usted, administrador, trabajador. Usted tiene una teoría, una vinculación mercantil, pero a su vez una vinculación laboral, ¿vale? ¿Qué significa esta teoría del doble vínculo? Como yo decía, lo de la sentencia, ¿qué es lo que nos dice el Tribunal Supremo? La Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo, en su sentencia de 26 de diciembre de 2007 y 9 de diciembre del 2009, bueno, viene a decir que es posible que ella entre porque entiende que el administrador en un momento determinado pues puede ser trabajador y por eso es por lo que entra. Pero luego nos viene a decir algo y nos viene a decir, y es que siempre y cuando podamos demostrar la dependencia y ajeneidad, porque si no se puede demostrar esta dependencia y ajeneidad, pues se une a lo que dice la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo y nos dice que va a prevalecer ese vínculo mercantil frente al vínculo laboral. Así, la Sala del Tribunal Supremo, la Sala Primera del Tribunal Supremo, la sesión civil, tiene muchas sentencias. La que nos trae por la calle de la amargura es la de 26 de febrero del 2018, donde dice que nunca, nunca, nunca va a ser posible esta ajeneidad y que va a prevalecer la naturaleza mercantil porque las funciones de administración absorben a la de gerente. Es decir, las relaciones laborales van a quedar subsumidas y absorbidas por las mercantiles como administradores o consejeros de la entidad. ¿Vale? Más temas. Hay este artículo 217 tiene también otro problema, que nos encontramos diariamente con la inspección de trabajo y con la inspección de Hacienda y que hay que unir al artículo 18 de operaciones vinculadas, ¿vale? Y el problema que tiene es que en su apartado 4 nos dice la remuneración de los administradores deberá en todo caso guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables. Esto es lo que nos lleva al artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y a los artículos que estuvimos hablando antes de la Ley General Tributaria, donde las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas, y está claro que las operaciones realizadas entre el administrador y su sociedad, o los socios y la sociedad, o los socios y los administradores, van a estar siempre vinculados, ¿vale? Con independencia de la participación que tengamos en la sociedad o no, dice que se van a valorar siempre a valor de mercado. Entendiendo por valor de mercado un valor etéreo, que, porque además no está escrito en ningún sitio, aunque el artículo 18 en su punto 4 dice cómo se valora, que es el de aquel que se habría acordado por persona o entidad independiente en las condiciones que respeten el principio de libre competencia. Esto es imposible de justificar. Y ahí teníamos la carga de la prueba, que somos nosotros los que tenemos que justificar que el valor que estamos poniendo en las retribuciones de los administradores es valor de mercado. Y esto es imposible de justificar, aunque yo diré ahora lo que yo hago en determinados casos, porque una empresa competencia mía no me va a decir
qué es lo que le paga a sus administradores y en función de qué se lo está pagando. Y además, empresas comparables que son las que facturan igual, las que tienen el mismo número de trabajadores, las que están en la misma localidad. Bueno, ¿cómo lo solucionamos nosotros, entre comillas, este tema? Bueno, pues a través de los certificados salariales. En concreto hay una empresa aquí a nivel nacional que es CISA, que es de Cádiz, de Italia, de Sevilla, a de Andalucía, que nos emite estos certificados y nos lo va llevando por centiles y percentiles, de forma que en un momento determinado la carga de la prueba nosotros se la trasladamos a la Inspección de Hacienda en lugar de tenerla nosotros mismos. Pero claro, eso y siempre y cuando, no olvidemos, hayamos tenido muy presente que en los estatutos tiene que estar reflejado. Y que además, como dice este artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital, la remuneración tiene que guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, el momento económico que está viviendo y las empresas comparables de la zona. Bueno, como digo, va a entrar en juego este artículo 57 de la Ley General Tributaria, donde dice que la administración en todo momento va a poder entrar en una valoración. La carga de la prueba la tenemos que hacer nosotros. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos en los que estamos hablando de valoraciones? Bueno, pues tenemos claro que es un atraco a mano armada, ¿vale? Es decir, a nosotros nos vienen a comprobar, nos dice que nos van a hacer una comprobación de valores basado en criterios subjetivos, en este caso de la inspección, y no podemos hacer otra cosa que intentar justificar todo aquello que tengamos en nuestra mano para que no sanción, sino la regularización sea la mínima posible. Desde luego, yo entiendo, y así lo he hecho prevalecer en algunas de las inspecciones que hemos tenido, en el que esto no es sancionable, porque para ser sancionable necesitaría tener dolo, culpa o negligencia, aunque fuera eso, negligencia. Y si yo he puesto todo de mi parte para justificar que esto es así, pues desde luego sancionable no es. ¿Qué es lo que hace la inspección en estos casos? Pues dice, mira, en la mayoría de los casos lo que te dice, y muchas veces pues tienes tú que aceptar por ello, que lo que hace es compararte un trabajador, primero mirarte el convenio colectivo para ver qué es lo que te dice el convenio colectivo de la actividad que tú estás desarrollando. Y la segunda, mirarte el trabajador con mayor retribución y equiparable a la del administrador y decirte, mira, este es el salario que yo estoy dispuesto a admitirte, ¿vale? Por eso digo que esto no es sancionable, porque estamos hablando de valoraciones. Es más, en este caso hay algo que es muy bueno, y es que en el caso de que te quisieran sancionar porque tú te hubieses saltado la normativa mercantil a la torera, siempre al ser un acta por comprobación de valores, siempre vas a poder llegar a un acta con acuerdo donde las sanciones se reducen al 50%. Pero bueno, vamos a intentar ver cómo poderlo hacer para que no nos sancionen. La normativa laboral, como yo os decía, pues lo único que nos dice es que no son aplicables las normas laborales a los administradores y concretamente el artículo 1.13 del Estatuto de los Trabajadores así lo excluye, y que dependiendo de que si tenemos participación en la sociedad, ¿vale? Pues estaremos en un régimen o estaremos en otro. Estaremos en el régimen general o asimilado, si no poseemos, si tenemos funciones de dirección y gerencia y no poseemos más de un 25% del capital, o estaremos en el régimen general, si no tenemos funciones de dirección y gerencia, en el caso de los administradores y consejeros, o en el caso de que no seamos socios, ¿vale? Y luego estaremos en el régimen de autónomo, en el régimen general, en función de que tengamos más del 25% del capital social o no realicemos las funciones de dirección y gerencia. Bueno, ¿qué es lo que yo he querido contar hasta ahora? Lo que he querido contar es que cualquier retribución que cobren los administradores por cualquier actividad,
ya sea por funciones de dirección o las derivadas del contrato laboral del artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital, y esto incluye sueldos, bonus, dieta, gastos, representación, una tarjeta de crédito, cualquiera de ellas, tiene que venir reflejado en ese contrato laboral, que yo entiendo que no solo es para los consejeros de las sociedades donde existe un consejo de administración y las delegaciones que hagan entre ellos, sino también para el tema de los administradores, ¿vale? Luego, primero, tiene que venir en los estatutos y segundo, tiene que venir reflejado en ese contrato, que ya veremos si hay que poner o no hay que poner las cantidades, ¿vale? Lo segundo, que respecto a la valoración de dicha retribución, pues tenemos que tener en cuenta siempre la importancia de la sociedad. Con esto lo que quiero decir es que los beneficios de una sociedad no se pueden ir directamente al sueldo de los administradores. La situación económica que tiene en cada momento, por eso el artículo 249, si lo leemos textualmente, nos dice: cuando los estatutos no dispusieran lo contrario y sin perjuicio del apoderamiento que pudieran conferir a cualquier persona, ¿vale? Hay que formalizar un contrato donde se detallarán todos los conceptos por los cuales se puede obtener una retribución por el desempeño de esas funciones como administrador. Antes hemos dicho que las funciones de administrador absorben a las funciones de trabajador, luego lo tenemos claro, ¿vale? Incluyendo en este caso la eventual indemnización por cese anticipado, así como las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de prima de seguro, de contribución o sistema de ahorro. Dice: el consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de las funciones ejecutivas cuyas cantidades de conceptos no estén previstos en este contrato. Y dice: y la política retributiva, de la que hemos comentado antes, pues tiene que estar aprobada por la Junta General. Por lo que si realizamos este contrato y lo dejamos muy abierto, anualmente en la Junta General de Socios tendremos que hacer constar cuál es la política retributiva de estas personas que, además de ser trabajadores, son administradores. Ello nos lleva, como digo, a que además en las cuentas anuales tenemos que hacer referencia a las retribuciones que los administradores están cobrando. Luego, la inspección siempre va a tener, además de los estatutos, además de la posible valoración, la prueba en las cuentas anuales que todas las sociedades tienen que depositar, como todos sabemos, en el registro mercantil. Luego, la siguiente reflexión es que tenemos que revisar los estatutos sociales y adaptarlos a la situación de las instituciones. ¿Sí? ¿Sí? Parece que alguien quiere hablar o comentar algo. No, ¿no? Bueno, revisar los estatutos sociales y adaptarlos a la situación de la sociedad. No cabe establecer el carácter gratuito y después retribuir a los ejecutivos en función del contrato, de acuerdo con el artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital y la dirección y las resoluciones que hay de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, a la anterior Dirección General de los Registros y de los Notariados. Y en concreto esta última, que yo invito a que la leáis, que es del día 4 de junio del 2020. La siguiente reflexión es que hay que aprobar el importe máximo de la retribución del conjunto de los administradores y su distribución entre ellos por la Junta General anualmente, inclusive una retribución distinta para los consejeros no ejecutivos y para los ejecutivos. Eso es perfectamente factible. La siguiente es que hay que formalizar el contrato entre el administrador y la sociedad, ¿vale? Y que debe ser registrado en el SEPE, no en el registro mercantil, ¿vale? También es posible establecer varios sistemas de retribución de los consejeros ejecutivos en los estatutos y dejar la aplicación de ello al Consejo, plasmándolo después en ese contrato del artículo 249. Y por último, lo que nos dicen las distintas resoluciones que hay de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y así como la doctrina, es que existen 3 niveles de decisión de la fijación de la retribución. Primero, los estatutos. Los estatutos tienen que decir si están retribuidos o no. Si no dicen nada,
se consideran no retribuidos. Lo segundo, la Junta General es la que va a establecer la retribución global de esos administradores. Eso no tiene por qué venir, esa retribución no tiene por qué venir en el estatuto, simplemente hacer la referencia. Y por último, entre los administradores, entre ellos se puede elegir, puede haber elección de conceptos o sistema a aplicar, la determinación del importe de cada concepto y la distribución de la retribución entre los administradores, incluso que haya administradores que no tengan retribución. Estos son modelos de cláusulas de remuneración que yo os pongo y que son los que nosotros utilizamos aquí, ¿vale? La primera es decir que el cargo de administrador será gratuito, no obstante el administrador podrá percibir retribuciones por la realización de servicios o trabajos distintos de lo inherente a su condición de administrador, y eso es actualmente lo que nos dice el artículo 220 de la Ley de Sociedades de Capital. El artículo 220 lo que nos dice que en las sociedades de responsabilidad limitada, el establecimiento o la modificación de cualquier clase de relaciones de prestación o servicio de obra entre la sociedad, entre uno y varios administradores, requerirán acuerdo de la Junta General, ¿vale? Luego, aquí estamos diciendo, mira, yo no cobro nada como administrador, por lo tanto no me tiene que hacer la retención ni del 35 ni del 19%, pero sí lo voy a cobrar como profesional o como trabajador, y ahí voy a ir a lo que nos diga el convenio o a lo que nos diga la normativa, y en su caso las empresas, lo que sea lo habitual en el sector para esta clase de trabajo que yo estoy realizando, ¿vale? Por ejemplo, si estamos realizando una sociedad de despachos profesionales, ahí también habría también que hablar de cuál es lo que entiende la agencia tributaria para considerar que una sociedad es profesional, y cuáles son las retribuciones que se le tiene que hacer a sus socios, ¿vale? A sus socios trabajadores, ¿vale? Pero bueno, pues ahí tendríamos los honorarios que nos fijan como orientativo los distintos colegios profesionales, ¿vale? Pero en el resto de servicios, en el resto de trabajo, pues tenemos lo que nos dice nuestro convenio colectivo, ¿vale? Hay otra cláusula, que el cargo de administrador será retribuido. Esta es la que normalmente yo recomiendo poner. ¿Y por qué recomiendo poner la del cargo de administrador será retribuido? Porque si bien la otra es válida y nos lo van a admitir y no nos van a poner ningún problema, si digo que el cargo de administrador es gratuito, por lo tanto no retribuido, y quiero después realizar labores del artículo 220, porque desde luego del 249 no lo podría realizar, la agencia tributaria siempre nos va a plantear algún problema. Mientras que si yo pongo que el cargo de administrador será retribuido y además tengo que decir cómo se va a retribuir, en este caso se dice la cuantía máxima de asignación anual para el administrador será la que tal efecto determina la Junta General, lo que me lleva a que todos los años tengo que aprobar en Junta General cuál es la retribución de los administradores, con lo cual también estoy cumpliendo con lo que nos dice el artículo 217.4, ¿vale? Si eso lo hacemos así, pues vamos a tener menos problemas cuando tengamos que justificarlo. Y además ahí podemos decir que la retribución consistirá en una cantidad fija. Actualmente nuestro registro mercantil ya no nos admite lo que nos admitía anteriormente, que consiste en una cantidad fija que se cifra en la cantidad de tanto. Ya nos dice que no, porque esa es una cualidad que tiene la Junta General, ¿vale? Y que bueno, que si lo ponemos así, que yo entiendo que es factible ponerlo así, de hecho hay muchas sociedades que tienen puesta la cantidad fija, cuando queramos modificarlo tendremos que hacer una modificación de estatuto. Por lo tanto, sería mucho mejor poner en una cantidad fija que será acordada anualmente por la Junta General. Y en la Junta General donde se aprueban las cuentas, o en la Junta General anterior, o cualquiera en cualquier día final de año, pues se aprueba de que para el año siguiente la retribución será la de tanto. Eso no es inscribible,
Por lo tanto, no hay que darle publicidad en el registro mercantil y es perfectamente válido conforme a la normativa mercantil o cualquier otro concepto retributivo. Todos sabemos que la ley de sociedades de capital nos habla, como he dicho algo antes, de la remuneración, participación en beneficios, vinculada a acciones o cualquier otro que queramos poner. La última cláusula que podemos poner para la remuneración es que el cargo de administrador será retribuido consistiendo en una retribución variable en una participación en beneficios que se acordará por la Junta General y que será del X%, respetando en todo caso los límites establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, que como todos sabéis, la Ley de Sociedades de Capital, dependiendo de que sea limitada o que sea anónima, pues nos va a decir, en concreto, dice, las sociedades, la Junta General determinará el porcentaje aplicable dentro del máximo establecido en los estatutos, que la sociedad limitada no podrá ser nunca superior al 10%. Y en la sociedad anónima, lo que nos dice que la participación solo podrá ser detraída de los beneficios líquidos y después de estar cubierta las atenciones de la reserva legal y la estatutoria, así como un dividendo del 4% para los accionistas. Bueno, como prometí, esto iba a ser 30 minutos, 35. Creo que he cumplido, termino y estoy a vuestra disposición, porque creo que es donde vamos a aprender para que hagamos todas las reflexiones entre todos nosotros que queramos realizar. Muy bien, vale. Ahora, esto es. Félix. ¿Sí? Vale, pues nada, sigo yo entonces, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Pedro. Vamos a empezar entonces el turno de palabras, ¿vale? Tenemos dos formas, o bien levantando la mano, tenéis el icono abajo y yo lo veré en la lista de participantes y iré abriendo los micrófonos, ya hay alguna pedida. Y la otra opción es escribirla por el chat, que ya también hay alguna pregunta hecha, ¿vale? Antes que nada, darte las gracias, Pedro, por la fantástica ponencia, tanto el repaso que has hecho a la legislación, que a la gente que estamos muy centrados en lo laboral, estos espacios frontera entre los órdenes nos viene muy, muy bien por la profundización en la jurisprudencia, que es la que marca el camino, que seguro que a los compañeros que están de espectadores asistiéndoles es muy útil, y sobre todo por tu criterio y tus recomendaciones, que hay pocos criterios tan autorizados como el tuyo por tu conocimiento y por tu experiencia. O sea, mi enhorabuena y mi agradecimiento. Y empiezo a hacerte la primera pregunta. Te voy a pasar primero una del chat y luego le doy la palabra a Cristina. Pilar nos pregunta, ¿cómo sería la retribución de los profesionales en las sociedades profesionales que ellos facturan? ¿Cómo sería? Bueno, las sociedades profesionales, el 70% de los beneficios de la sociedad tiene que estar repartido entre los socios profesionales que trabajan en la misma. Con lo cual ya tenemos ahí un criterio que la administración nos va a admitir. Pero es que además, si además es administrador, pues yo aquí abriría la cláusula segunda, en la que dice el cargo de administrador será retribuido, y cuando dice la cuantía máxima de asignación anual por el administrador será la que se determina la Junta de Socios, y en concreto, y diría, mira, y en concreto por los trabajos realizados, o la primera, y en los concretos por los trabajos realizados en función de los honorarios profesionales que marca, o los honorarios orientativos que marca el colegio al que se pertenece. El problema está que hay que estar pendiente de que se reparta ese 70% a final de año, ¿vale? Entonces, siempre que los estatutos me lo permitan, ese sería el criterio que yo seguiría. De hecho, es el que sigo yo en mi empresa. Mi empresa es una sociedad limitada, ¿vale? Y ahí se habla de que el cargo de administrador, que además soy yo, es retribuido. Con lo cual ya me evito el primer handicap, y es que la inspección de Hacienda me diga, es que usted cobra algo que no debería cobrar, ¿vale? Y lo segundo, en los propios estatutos me habilitan para prestar servicios profesionales, ¿vale? Y bueno,
como todos los servicios profesionales, y teniendo presente que al final los beneficios, el 70% de los beneficios, excluidos mis honorarios, lo haya percibido yo. Lo que se pretende es no tributar al 25% y que la hacienda pública, que es el bien común a proteger, pues pierda dinero, puesto que en el impuesto sobre la renta podemos llegar hasta el 52%, ¿vale? Entonces, lo que se pretende es que por ahí no haya una evasión y demás. Hay otro tema con respecto a las sociedades profesionales que sienta muy mal en la agencia tributaria y que además ha habido instrucciones de la Dirección General de Tributos en la que dice que ojo con las llamadas sociedades interpuestas. Entienden que cuando un profesional factura a través de una sociedad, lo que está intentando es pagar menos. En definitiva, eso es lo que intentamos, qué duda cabe. Intentamos coger la ley para pagar menos. Pero bueno, ellos lo entienden en otro sentido, no en el que lo estamos entendiendo los tres que estamos aquí, ¿no? Entonces, los 21 que estamos aquí. Es que he dicho los tres porque nada más que os veo vosotros dos, ¿vale? Pero lo que dicen es, mira, cuando hay una sociedad interpuesta y esa sociedad tiene un vehículo, o tiene unos gastos de viaje, o tiene unas dietas, o tiene una tarjeta de crédito, como eso no venga en el contrato que tiene la sociedad con esa persona que es el administrador, de entrada entiendo que son gastos no deducibles. El IVA, por supuesto que es no deducible, ya venga o no venga en el contrato, por mucho renting, por mucho leasing que haya, la ley del IVA. Ahí lo que nos dice es que los vehículos turismo no darán derecho a deducción fiscal ninguna, y no vale decir, mire usted que yo soy arquitecto, yo soy aparejador y me tengo que desplazar a la obra. No vale, ese criterio no vale. Entonces, bueno, y eso es lo que intentamos, de alguna manera justificar, ponerle difícil las cosas al contrario para que tenga que justificárnoslo mucho más, ¿no? Muy bien, muchas gracias. La pregunta parece, aparte de que era pertinente, que se contesta en primera persona, o sea que de lujo. Voy a darle la palabra a Cristina González, ¿vale? Cristina, si activas, te voy a solicitar para que reactives el audio. Ahora puedes activar el audio y preguntar, ¿vale? No me deja ahora. Sí, te oímos, te oímos. Gracias. Te escuchamos Sí, y te oímos. Muy bien, muchas gracias. Felicidades al ponente por esta concreción y fenomenal todo. Me han surgido muchas dudas, claro, ya si empezamos a asomarnos a la costa de tributaria, siempre el terreno se nos complica. Según esto, aparentemente lo que desea la agencia tributaria es que estas retribuciones se canalicen vía dividendos si coincidiera que el administrador fuera socio. Eso ¿Y qué diferencia tributaria puede haber ya puestos? Pues mira, Cristina, muchas gracias por tus palabras y además eso es lo que quiere la agencia tributaria. La agencia tributaria lo que quiere, y además eso lo explicó muy bien en su época cuando era ministro de Hacienda José Montoro. Dijo, mire usted que la agencia tributaria es socio de la sociedad con un 25% y lo que quiere es recoger dinero. Y ese es el bien público al que tenemos que proteger, ¿vale? A la agencia tributaria, porque nuestros impuestos van para pagar los gastos públicos. Y si no, no tenemos dinero. Actualmente no tienen dinero y tienen problemas incluso para pagar las dietas de los propios inspectores. Por eso nos hacen ir a Cádiz, o nos hacen ir a Jerez, o nos hacen ir a Sevilla. Dicen, mira, yo es que no puedo ir porque es que no tengo dinero para que me paguen las dietas, ¿no? Bueno, a tu pregunta, ¿qué es lo que me dice qué es lo que pretende la agencia tributaria, no? Exactamente, es que tanta complejidad para que no se considere liberalidad y no se pueda la sociedad deducir el gasto, si canalizándole por ese otro concepto dividendo. Es que por dividendo la agencia tributaria no ha perdido nada, porque tú vas a repartir el beneficio líquido. Salvo que haya normativas que te lo impidan, como por ejemplo el haber hecho ERTE o algo por el estilo, salvo que haya normativas que te lo impidan, tú vas a repartir el beneficio líquido, con lo cual la agencia tributaria ya ha cobrado. Y si la agencia tributaria ha cobrado, ya no le estamos perjudicando absolutamente en nada, ¿vale? Y si no le estamos perjudicando absolutamente en nada, nada nos van a decir, porque no estamos metiendo sueldo en la cuenta del grupo 6, en la cuenta 640.
sino lo que estamos haciendo es de nuestro dividendo llevar la parte que corresponde a reserva legal, si es que la tenemos que llevar a reserva legal, y el resto que es disponible repartirlo entre los socios. Pero ese no es el caso normal. El caso normal y el que se nos plantea a nosotros día a día, a todos los que estamos aquí, lo que nos plantea día a día en el despacho, es que yo constituyo una sociedad porque quiero o porque tengo otras actividades o porque voy a realizar una actividad con otra persona que no es familia, porque si al final la sociedad la montas con tu familia, como en la familia se nace, ¿verdad? No se elige, pues muchas veces tienes que aguantarte, ¿no? Pero cuando vas con el vecino de enfrente o con el amigo y montas una sociedad y dices, oye, ¿y si esto sale mal? ¿Qué necesidad tengo yo si mi negocio sale mal? ¿Qué necesidad tengo yo de correr con todo mi patrimonio en un negocio que las decisiones las hemos tomado entre 2, entre 3? ¿Vale? Pues mira, montamos una sociedad y limitamos la responsabilidad, ¿vale? En ese caso, cuando la agencia tributaria dice, vale, tú limitas la responsabilidad, pero además no limite tu tributación, ¿vale? Luego, a mí me paga el 25% y tú después con tu dinero lo que tú quieras. Pero antes yo he cobrado, mientras que si lo metemos como gasto, le estamos quitando un 25%, que es lo que pretendemos todos, que lo que realmente, si yo estoy trabajando, lo que pretendo es cobrar. Y si yo no soy socio y no soy administrador, ese gasto es gasto de personal y por lo tanto deducible, pero si soy administrador no es deducible. Y si soy socio no es deducible. Bueno, por lo que yo he querido contar son por qué viene esto. Esto viene como consecuencia de la sentencia MAU, esta que estamos comentando, que del señor Mico, ¿vale? Un granadino, él, que no tengo nada contra la gente de Granada, ¿vale? Pero que él nos dijo, hay que ver el cacao que he liado, porque además era como consecuencia del cese, de la indemnización por cese de los administradores. Fue donde empezó a lucubrar todo este tema. Y ya el Tribunal Supremo ha seguido ese camino de la Sala de lo Civil y bueno, y ha subsumido absolutamente a todos los demás. Luego mi consejo es que los estatutos, que los revisemos, que busquemos los estatutos, que hagamos una campaña de estatutos, que además nos va a servir para generar ingresos profesionales en nuestro despacho, ¿vale? Que hagamos una campaña de estatutos, que miremos realmente qué es lo que dice y que miremos de qué forma podemos, de alguna manera, adaptar la realidad de nuestra empresa a la retribución de los socios y de los administradores. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Vuelvo a ponerte en la sombra, ¿vale? A ver, ahora. Bien, sigo invitando al resto de participantes a que hagan preguntas. Me queda una por aquí que además ha sido remitida por correo electrónico, la ha enviado Juan, y hay una parte de la pregunta que a mí me parece sánscrito, no la entiendo, estoy un poco ajeno a lo mercantil, ya de laboral ando ahí, pues de mercantil, creo que cuando aprobé el último examen lo olvidé. Viene a decir lo siguiente. En la mayoría de las sociedades de pequeña dimensión, el administrador único suele realizar todas las funciones, tanto como administrador, dirección, gerencia, encargado de compras y de ventas, e incluso tareas propias de la actividad de la empresa. ¿Qué deberíamos hacer para evitar que lo que se le pague tenga el carácter de gasto deducible en el impuesto de sociedades? ¿Sería suficiente poner que el cargo de administrador es retribuido en el importe que normalmente cobra por todos los conceptos? Y aquí viene el arcano, ¿vale? ¿Habría que ponerlo todo en la clave de retribución E? ¿Podría anular la clave A en caso de que el total retribuido se desglosara en 2 nóminas? Y por último, ¿es aplicable también a las sociedades civiles el objeto empresarial? ¿Vale? Esa era la pregunta. Parte es perfectamente comprensible, la otra me imagino que ya es para más especial. Bueno, pues para empezar, yo creo, efectivamente, y estoy de acuerdo, ese es el caso que nos traía aquí, el de las pequeñas sociedades, que son el 99,3% de las empresas de este país, ¿vale? Donde no hay consejos de administración, sino lo que hay son administradores, muchas veces uno solo, o 2 o 3, son solidarios o mancomunados, ¿vale? Y sobre todo las sociedades familiares, ¿verdad? Donde solamente cobra como administrador el padre y los hijos cobran como trabajadores, ¿vale?
aunque se le den funciones de directores ejecutivos en muchos casos, ¿vale? Bueno, ese es el caso que nos trae. Entonces, desde luego, mi consejo, y además es el de la doctrina mayoritaria, es el que siempre deberíamos de poner, dado que las funciones ejecutivas como las laborales están unidas por esa teoría del vínculo, se acumulan, ¿vale? Son cumulativas, ¿vale? Pues siempre se deberían poner en los estatutos que son retribuidas, siempre. Luego nos dice de qué forma son retribuidas, y aquí la pregunta que nos hace Juan nos dice, oye, es que hay funciones de administrador, administrador gerente, alguien tiene que contratar, alguien tiene que firmar en el banco, alguien tiene que asumir determinadas responsabilidades en nombre de la sociedad, pero después también hay labores, funciones que son laborales. Mira, y es que además es el que pone los ladrillos, y es el que pinta las paredes, y es el que hace los informes, ¿vale? Pues yo creo que debe de tener dos retribuciones. Si es una sociedad limitada, pequeña y demás, pues ahí tenemos el artículo 220. El 217 decimos que es retribuida con una cantidad fija que se determinará anualmente por la Junta General, y en función de cómo vaya la sociedad, pues se le va cambiando la función a la retribución al administrador. Y luego la laboral, pues qué fácil es, lo adaptamos para que sea valor de mercado, y la inspección de Hacienda, que siempre nos va a poner problemas. Eso, aquí no hay nada que nos vaya a poner problemas, lo que estamos buscando son excusas para que le cueste más trabajo ponernos problemas, ¿vale? Pues ahí tenemos el convenio colectivo. Mire usted, está su convenio colectivo, o las empresas iguales, que lo habitual que se haga es esto, ¿vale? Hay convenio colectivo para determinadas cosas y hay un horario orientativo para otras profesiones, ¿vale? Bueno, pues eso siempre. Y así la agencia tributaria nos va a poner problemas, porque va a decir lo del artículo 217.4, de que hay que estar a la remuneración, tiene que guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad y la situación económica que tuviera en cada momento. Por lo tanto, yo recomiendo que en ese acta de la Junta de Socios que todos los años hacemos, donde vemos cuál es el resultado de la sociedad, pues seamos consecuentes y ahí vayamos modificándolo y demás. Luego las sociedades civiles que tienen carácter mercantil, bueno, que tienen actividad mercantil y que por lo tanto han pasado a tributar por el impuesto sobre sociedades. Está claro que las sociedades civiles no se inscriben en ningún registro público, salvo que tenga bienes inmuebles, ¿vale? Si tienen bienes inmuebles, sí se van a inscribir y sus cláusulas serán públicas. Por lo tanto, no adquieren esa personalidad jurídica porque va a pertenecer a los socios. El Código Civil nos dice que una sociedad civil es aquella en la que dos o más personas se unen con el ánimo de montar un negocio y repartir entre sí las ganancias, pero yo entiendo que a efectos fiscales se van a aplicar lo mismo. Luego, en ese contrato de sociedad civil, sí deberíamos hacer constar, como además tenemos que hacer un contrato de sociedad civil, tenemos que pedir ese NIF en la agencia tributaria, tenemos que comunicarle a la agencia tributaria quiénes son los socios y la participación que cada uno lleva. Tenemos que decir quién es el administrador para que la agencia tributaria se pueda dirigir a él. Tenemos muchos momentos en el cual la agencia tributaria tiene relación con esa sociedad civil. Pues yo ahí diría que ahí hay que tener las mismas cautelas que vamos a tener con una sociedad mercantil, con independencia de que los pactos no sean públicos. Tenemos claro que el Código Civil nos dice que mientras los documentos privados no tienen validez frente a terceros, salvo que un funcionario, por razón de su cualificación, conozca de él. Bueno, pues habrá que intentar que un funcionario de la Junta de Andalucía liquidar el modelo 600 a 0 y que un funcionario de la Junta de Andalucía nos reconozca de que ha habido un cambio ahí. O si hay cualquier cambio, pues llevarlo a la agencia tributaria. Sé que lo que estoy diciendo puede parecer demasiada burocracia, y lo es, pero que duda cabe que al final nos va a dar cierta tranquilidad, ¿vale? La propia Inspección de Hacienda reconoce, yo no sé si tenemos entre los oyentes algún inspector de Hacienda, pero la propia Inspección de Hacienda reconoce que cuando va a comprobar a los administradores, cuando va a comprobar las sociedades, si no hay nada, entran por el tema administradores,
reconocen que es un asalto a mano armada, porque llevan las de ganar siempre. A ellos no les cuesta nada decir lo que sea, lo motivan, lo justifican en base a esta resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de julio del 2020 o a esta sentencia del Tribunal Supremo que cada vez se está reiterando más en este tema, y al final a ellos no les cuesta nada, nos levantan los actas y nosotros a recurrir. Muy bien, muchas gracias. Yo me he quedado un poco más claro de antes de la pregunta, y ahora voy a darle paso a otro de nuestros estimados colegas, a Joaquín Vigo. Joaquín, creo que puedes activar el audio ya. Activa el audio, por favor. Vale. Esto es. ¿Se me escucha? Joaquín, buenos días. Buenos días, Pedro, encantado. Oye, enhorabuena. Y a toda la asociación por esta magnífica ponencia. Mira, Pedro, varias cosas, Pedro. Mira, en primer lugar, yo no sé si en derecho comparado a nivel de la Unión Europea, si sabemos algo de cómo está esta situación. Yo estoy mirando algo por ahí y tengo muchas dudas porque no he encontrado nada a nivel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto. No sé si tú puedes aportarnos algo. Y en segundo lugar, Pedro, estoy perfectamente de acuerdo contigo en lo de las dos nóminas, es decir, la de retribución del administrador y la otra retribución. Mi pregunta es, la nómina de la retribución del administrador tiene que ir con el mínimo el 25% de IRPF, y creo, por lo que estoy mirando, de que de todas maneras no se considera como gasto deducible. La nómina, efectivamente, de las funciones que realiza, ya no como administrador, sino como mecánico, como director financiero, como jefe de personal, entiendo que sí puede ser como gasto deducible. ¿Qué me puedes decir tú de estas cosillas, Pedro? Gracias. Gracias a ti, Joaquín. Y además creo que te tengo que agradecer, que parece que esta pregunta la teníamos preparada, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Y te tengo que agradecer, primero, el que estés de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, puesto que tú eres una voz muy cualificada, ¿vale? Lo segundo, verás, voy a empezar por el final. Nómina de administrador y nómina de trabajador. Yo entiendo que las dos son deducibles, siempre y cuando se cumplan los requisitos que hemos comentado, ¿vale? La nómina de administrador efectivamente tiene una retención del 35% o del 19% en función del volumen de facturación de la empresa, de la cifra de negocio de la empresa a la que se le esté. Yo entiendo que las dos son deducibles porque las dos son necesarias para que una empresa funcione. Y gasto deducible es todo aquel que sea necesario para la realización del objeto de la actividad de la empresa. Requisitos que tienen que estar justificados, es decir, la nómina hay que pagarla, no se puede poner una nómina y que no se pague en absoluto por el hecho de no pagar impuestos, ¿vale? Segundo, que tiene que ser inherente, y eso es una palabra que nos dice la normativa fiscal, que es que significa que tenga que ver algo con la actividad, y la nómina del administrador, las funciones de dirección y gerencia las va a tener siempre. ¿Quién firma los contratos de trabajo? Claro. ¿Quién firma los contratos con los clientes o con los proveedores? ¿Quién firma en las entidades bancarias? El administrador. Luego, hay algo que lo puede hacer. Y tercero y fundamental, y lo hemos dicho hoy, yo creo que ese era el tema de la ponencia de hoy, es que tiene que venir reflejado en los estatutos y con una cláusula que queden clara y meridiana dependiendo de que se sea administrador o se sea miembro de un consejo de administradores, ¿vale? Por lo tanto, yo entiendo, a diferencia de tu buen criterio, que la nómina administrador siempre va a ser deducible. Será no deducible si los estatutos no dicen nada, porque la ley atribuye la presunción de gratuidad, ¿vale? Luego, para que eso no sea así, estatuto, y en el caso de los consejeros delegados, contrato. La nómina de trabajador, por supuesto que es deducible, pero también lo tienen que decir los estatutos. ¿Por qué lo tienen que decir los estatutos? Por lo que nos ha dicho la Sala Civil del Tribunal Supremo.
porque si no, es que prevalece el vínculo mercantil, el vínculo laboral, ¿vale? Y entonces, oye, ojo, tiene que venir en los estatutos y eso está ahí perfectamente claro en el artículo 220 y en el artículo 249. El artículo 220 me permite realizar cualquier servicio o obra para la entidad, y el artículo 249 me dice, en el caso de que usted sea un director comercial o un director de fabricación o un director de no sé qué, pues sea un consejero delegado o un director gerente, pues un contrato, ¿vale? Entonces las dos para mí son deducibles. Y en derecho comparado se pretende lo mismo. Es decir, yo ahora mismo no te puedo traer ningún caso porque no venía preparado para eso, ¿vale? Pero os prometo enviárselo a la asociación y que la asociación os lo haga llegar. Se dice exactamente igual. Es decir, aquí lo que se intenta proteger es el bien público, que es la hacienda pública, y que no se intente, como antes hemos hablado con vuestra compañera, creo que era Cristina, la primera que hemos hablado con ella, lo que se pretende es que no se vayan los beneficios que se queden en la sociedad sin repartir cuando se están realizando actividades. Es decir, y que tributen al 25% en vez de que tributen al 52, al 48%. Lo mismo que la Hacienda en un momento determinado, porque además, veréis, imaginaros esta nómina de los administradores. Son para el administrador que lo percibe, son rentas del trabajo, con lo cual la tiene que declarar como renta del trabajo. Para la sociedad son gastos de personal, si la normativa mercantil me lo permite. Si la normativa mercantil no me lo permite, es un acto contrario al ordenamiento jurídico, artículo 15F, y por lo tanto no deducible, ¿vale? Bueno, pues es que no sé qué más decirte. Yo creo que lo podemos deducir todo. A mí no me pueden decir la nómina de los administradores no es deducible. Pero usted podrá no estar de acuerdo en el importe que yo le pago al administrador. La última inspección que he tenido me decían textualmente que una sociedad que tiene una cifra de negocio de 800.000 euros no le puede repartir a los administradores como sueldo 250.000. Y yo le decía, bueno, ¿por qué? Y dice, porque el cuarto trabajador, esto eran 3 administradores, el cuarto trabajador nada más que cobra 70.000 euros al año y estos están cobrando 90 y tanto o por ahí. Y dije, ¿y por qué? Es decir, yo si tengo empresas comparables y tengo ese certificado, que os aconsejo que lo miréis, de CISA, en el que me dan las valoraciones de empresas comparables, pues yo lo podré defender. Cosa diferente es que me interese, ¿vale? Cosa diferente es que diga, bueno, se van a quedar aquí, esto me va a costar 15, 20 o 25.000 euros y limpio 2 o 3 años, mira, y ya me quedo tranquilo, porque todos sabemos que nosotros somos latinos, no somos anglosajones, ¿no? Y como latinos que somos, igual hay cosas que tenemos que dejar ahí en la recámara. Esto lo digo porque estamos entre compañeros y profesionales, si no, no lo diría. Y además he confirmado que no hay ningún inspector de trabajo. Vale, ni de Hacienda, ¿no? Ni de Hacienda. De Hacienda creo que tampoco, no son vale. Todos compañeros y colegas. Joaquín, tú querías intervenir de nuevo, ¿no? Sí. Gracias, Pedro. Mira, soy perfectamente partidario también contigo de esas actas anuales, pero tú eres partidario de elevarlas a público, es decir, de ir a notaría. Te voy a explicar el por qué. Porque me he encontrado ya con un caso de que el inspector, en este caso un inspector de Hacienda, ha dicho, claro, es que ese acta me la habéis hecho después de que yo os haya inspeccionado. Claro, sí. Y me dice, si hubierais ido, a mí no, al compañero que ha llevado ese tema, si hubierais ido a notaría, hubierais demostrado ya sobre la marcha de que ese acta anual estaba correcto antes de yo intervenir. Claro, por eso tal vez fuera, a los notarios lo vamos a hacer de oro, más todavía, pero vamos, es que esto es por curarnos las espaldas y curar a los clientes las espaldas, creo que tal vez sería conveniente que esas actas fueran llevadas a notaría, ¿no? No sé, Pedro. Mira, yo estoy de acuerdo contigo en parte. Ese acta de la Junta de Socios no es inscribible. Luego, si no es inscribible
en el registro mercantil, porque la remuneración de los administradores anual, la que se aprueba, no es inscribible en el registro mercantil, no hay que darle publicidad, pues por lo tanto yo no la llevaría a notaría. No es necesario llevarla a notaría. Lo que sí es necesario es que, como ese acta se hace en la Junta de Socios, donde se aprueban las cuentas, y esas cuentas anuales hay un apartado donde habla de la retribución de los administradores, y eso sí es público, es decir, las cuentas anuales las tenemos que escribir en un registro público. A mí ningún inspector de Hacienda me va a decir que eso no es verdad y que le he hecho el acta, el proceso que se hace en la mayoría de las ocasiones, porque nadie hacemos la acta, pero ojo, vamos a tener cuidado y cuando hagamos las cuentas anuales, en el apartado retribución de los administradores, vamos a poner la cantidad total. Hubo un primer intento, cuando lo de las cuentas anuales, en la que se nos decía que teníamos que poner el nombre y apellido de todos los administradores y además lo que cobraba cada uno de ellos. Los vascos se negaron porque decía que tenían un problema político muy gordo y muy importante y que ellos no iban a poner los nombres a cada uno y le iban a poner una diana en el pecho a cada uno con lo que cada uno cobraba. Eso fue lo que textualmente dijeron, ¿vale? Y llevaban toda la razón. Entonces yo lo que digo es, si las cuentas anuales son públicas y las cuentas anuales sirven para informar tanto a los socios como a los proveedores, como a los clientes, como a las administraciones públicas, mire usted, lo que está en un registro público es público y por lo tanto da fe. Ahora sabéis que la Dirección General de los Registros del Notariado, he tenido que mirarlo varias veces, no se llama así, se llama Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Oiga, pues ya está. Mire usted, ahí hay una fe pública y es que yo en su día, en el mes de julio, inscribí en el registro mercantil en las cuentas anuales de la sociedad donde decía que los administradores tenían una remuneración de tanto. ¿Y eso dónde viene? Mire usted, pues eso viene en el acta. ¿Es que el acta me la acabas de hacer? Pues sí, pero mira, ya estaba, la cantidad estaba puesta hombre, yo nunca voy a decir que sí, pero bueno, la cantidad ya estaba puesta en las cuentas anuales, que son públicas y que además la Inspección de Hacienda tiene acceso a ellas. Yo puedo decir por mi experiencia propia, que cuando yo he ido con un problema de esto, me han dicho, mira, es que los estatutos no dicen nada. Yo siempre he preguntado, ¿que no dicen nada de qué? De la retribución de los administradores. Bueno, pero ¿qué problema es el que tienes tú con la retribución de los administradores? Es que son muy elevadas. Normalmente es esa, son muy elevadas. Pero mira, si el administrador ha tributado por el impuesto sobre la renta, ¿qué más quieres tú? Si no lo ha dejado en el 25%, sino que lo ha llevado a tributar al 33%, al 40%. ¿Qué más quieres si la Hacienda Pública no ha perdido? Y lo último que me han dicho es que además en las cuentas anuales no viene el apartado puesto de la retribución de los administradores. Y por ahí es por donde he tenido que llegar a un acuerdo. Porque si en las cuentas anuales, en el apartado que además es específico que se ponga, aparece la retribución de los administradores, yo no hubiese llegado a ningún acuerdo con ellos. Porque eso da fe pública. Evidentemente. Muchísimas gracias, Pedro. Joaquín, te vuelvo a poner en la sombra, ¿vale? Muchas gracias. No hay de momento más preguntas, con lo cual yo creo que además es suficientemente amplio y profunda la intervención. Félix, todo tuyo para ir cerrando. Muchas gracias, Emilio. Para ir dando fin a este evento, quiero reiterar el agradecimiento que ya te ha expresado, Emilio, por tu participación. Quiero reiterar las felicitaciones que te han cursado ya mis compañeros que han intervenido antes que yo por la espléndida ponencia. Se nota la maestría que otorga la experiencia y tu ejercicio pedagógico. El problema de hacerlo soberanamente bien es el riesgo de que te llamemos nuevamente en cuanto tengamos una materia que ronde tu perfil. Dicho esto, Pedro, muchísimas gracias. Yo quiero anunciar a mis compañeros asistentes los próximos eventos que vamos a desarrollar, o el más inmediato que vamos a desarrollar. Tenemos siempre un dilema de si hacerlo en formato de mañana o en formato de tarde, y os animamos a que expreséis vuestras preferencias. Nos conocéis personalmente a todos, Lidia, a Raquel, a Rocío, a Emilio y a mí, nos veis por la calle, nos decís
cuál es el horario de vuestra preferencia, por correo electrónico igualmente, al inscribiros igualmente, y procuraremos ir dando pues, mayor cabida a esa mayor predilección. Este es un formato corto, es exitoso, se está demostrando que es muy útil, roba poco tiempo, lo podemos desarrollar en los despachos, veo que la mayoría estamos en el despacho, lo podemos desarrollar en la casa por la tarde o en el despacho por la tarde. Con lo cual, insisto en que vuestra preferencia será muy tomada en cuenta. En breve, porque ya hemos dicho que esta segmentación de intereses nos lo permite, abordaremos un tema bajo la ponencia del magistrado del juzgado número 2 de Algeciras, don Carlos Javier Galán Gutiérrez, que tratará el tema del empresario laboral, sus manifestaciones patológicas, el tema de sus contratas, externalizaciones, autónomos, falsos autónomos, contratas correctas, toda la materia que es muy amplia y que impartida pues, por esta personalidad que tiene que decidir en nuestra demarcación, pues adquiere doble valor. Así que con esta información y mi agradecimiento a todos los asistentes, porque sin vosotros esto no vale de nada, pues damos por concluido este evento. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros por haberme invitado y gracias sobre todo a los que han participado en el coloquio, que son los que nos han puesto la claridad de la exposición, que además la tenía que ser muy rápida, porque de aquí podemos hablar de los administradores y sus retribuciones, podemos estar hablando 3 días. ¿Vale? Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias y vamos Gracias a ir cerrando entonces aquí. ¿Vale? Muy bien. Un segundito, están saliendo aquí.